Sí, yo soy de la guerrilla de Fidel. Yo soy de la Sierra Maestra. Y yo soy de la Quebrada del Yuro. El 8 de octubre se van a cumplir los 40 años, digamos que de la última batalla del Che en las montañas. ¿Qué puntos de encuentro usted ve entre las luchas, los sueños y las aspiraciones del Che y los sueños, las luchas y las aspiraciones de ese guerrillero que también es Hugo Chávez? Fíjate que esa pregunta que tú me haces, te pido permiso para englobarla con mis recuerdos, mis reflexiones y mi alma, pues, ¿no? Yo nací por aquí muy cerca, bajando el río, ahí pasa el río Boconó. Bajando el río está Sabaneta de Barinas. Sabaneta de Barinas es un viejo pueblo. Ahí donde está el antiguo vado, el paso del río, porque aquí todavía el río que viene bajando de la montaña, mira, ya se ve la montaña, esos son los Andes ya, estamos nosotros aquí en los últimos ramales y estribaciones de los Andes, estos son los Andes, mira la pendiente, pero de aquí para allá, de esa carretera que está a 100 metros para allá, ya no hay más pendiente, es una sola mesa gigantesca, hasta el Apure y el Orinoco. Entonces yo nací hace 53 años, ahí en la orilla del río, a la orilla, a 100 metros del río, de la madre vieja del río, Boconó, en Sabaneta. Y yo creo que me conseguía el Che Guevara desde esos primeros años. Desde esos primeros años me conseguía el Che Guevara. Y a Fidel Castro. Yo recuerdo clarito que conversábamos cuando las noticias decían que el Che Guevara lo están rodeando, porque hubo varios días de noticias, ¿no? Porque yo recuerdo clarito que nosotros, Adán, mi hermano mayor, que ustedes conocen muy bien, y otros amigos, Vladimir, en Barinas, decíamos, y yo era uno de los que decía, bueno, seguro que Fidel, uno viendo películas, ¿no? O soñando con películas, seguro que Fidel lo manda a rescatar con unos helicópteros. Un muchacho, un niño, pues. Porque el Che decían, no, lo están rodeando. Capturaron a tantos, porque primero capturaron una parte de la guerrilla, mataron a algunos. Tania. El grupo de Tania. El grupo de Tania. Eso se iba sabiendo, porque las noticias, sobre todo por radio, iban radios internacionales. Radio Habana, Cuba, se oía, y Radio Habana, Cuba transmitía y transmitía. Seguramente tratando de alertar al mundo para que un poco lo que hizo Fidel aquí, ¿cuántos años después? 30 años después, el 92. Lo primero que Fidel hizo, de lo primero que hizo fue alertar al mundo. Chávez lo tienen preso. Que exija al mundo que no lo maten. Me imagino que eso, la misma lógica usó Fidel. Al Che, ok, lo están rodeando. El Che, pero es el Che y son sus compañeros, ¿no? Tal, que no lo maten. Pero al final lo mataron, como sabemos, ¿no? No se pudo evitar que el crimen del imperialismo, utilizando la mano de la Malinche. Aquel sargento que no podía disparar y el Che le dijo, deja de temblar y dispara que vas a matar a un hombre. Tuvo que tomarse unos tragos para poder matar. Y el Mario Terán dice, después, aquel hombre yo lo vi muy grande, muy grande, muy grande lo veía. Era un gigante. Claro que tenía que verlo grande. Aquel enano que no fue sino la mano del imperio tembloroso cumpliendo la orden de ejecutarlo. Le decía, usted dijo ayer dos cosas que a nosotros nos llenaron de admiración y por supuesto también de interrogante. La primera fue cuando contó que en su diario de soldado usted había escrito con su puño y letra 1, 2, muchos Vietnam, y también confesó de que en algún momento usted estuvo a punto de saltar del ejército a la guerrilla.
¿Qué lo llevó qué lo inspiró a tener ese deseo? Yo creo que toda esta secuencia de hechos y de aconteceres de mi vida desde niño, yo comencé a sentir como una simpatía por unos guerrilleros que andan en las montañas. Nadie los ve. Y algún cuidado por unos soldados que llegaron a buscar a los guerrilleros. Desde niño. Luego todos esos recuerdos en Barinas, todo aquello del Che, y al fin la noticia dramática, terrible, lo mataron, y la foto aquella, y sus ojos abiertos. Uno se sentía identificado con aquel hombre, con aquel mártir, el Che, ¿no? Y luego el ejército, porque a los pocos años, al Che lo matan en octubre del 67, 40 años, yo estaba comenzando el segundo año de bachillerato, ya tenía, 13 años, 13, 14 años recién cumplidos, y empecé a jugar béisbol y a través del béisbol a viajar a Guanare, a viajar a Barquisimeto, a jugar béisbol, a tener contacto con otro mundo más allá del pequeño mundo en el que nací, a leer, a oír, a conversar, y luego el ejército, y este uniforme, y aquel fusil. Me gustó el ejército del primer día, me sentí como pez en el agua, me gustó el ejército, y Bolívar, y el rastro de Bolívar. Yo creo que desde los primeros días de soldado me hice bolivariano. Y empecé a ver aquel fusil y a oír a Ali Primera, nuestro cantor. Yo entré a la Academia Militar en 1971, es decir, apenas habían pasado 4 años, menos de 4 años de aquel día en que el Che, bueno, se regó por todo esto y se hizo un mortal, ¿no?, de su asesinato. Esos 4 años de academia militar, del 71 al 75, ¿no?, fueron años de dejar de ser adolescente y hacerse uno ya un hombre. Y te voy a decir más. Fíjate las vueltas que da la vida, como se dice. En diciembre de 1975, apenas yo recién salido de la escuela militar, subteniente, me mandan aquí. Qué cosa, ¿no? Como un juego donde alguien pone piedras. Es decir, la marqueseña, las leyendas de la marqueseña. La abuela que decía, allá se fue el cabo Zamora. Luego, el teatro antiguerrillero, los soldados que buscaban a los guerrilleros. Mi padre preso aquí, ahí mismo, por esa subida, llegábamos un día a visitarlo. Lo tenían por allá encerrado, con otros amigos. Y luego yo de jefe militar aquí, cuando apenas había cumplido 21 años. Fíjate qué cosa tan acelerada de acontecimientos que fueron madurándome. En esos días fue que mataron al padre del actual vicepresidente, Jorge Rodríguez. Lo mataron en un calabozo. Por esos días apareció flotando en el mar el cadáver de Alberto Lovera, otro muchacho. Eran jóvenes universitarios, jóvenes profesionales. Aquí perseguían, aquí desaparecían, aquí torturaban, aquí cortaban manos. Por esos años, ¿tú sabes quién era jefe de operaciones de los cuerpos de inteligencia? Posada Carriles, este terrorista, protegido hoy por Bush y el gobierno de Estados Unidos. Terrorista, asesino. Bueno, todo eso se vivía aquí, y yo de soldado antiguerrillero. Y yo leyendo al Che por allá escondido en mi carpita. Y yo leyendo, las tácticas de la guerra revolucionaria. Y leyendo a Fidel, oyendo discursos de Fidel. Bueno, lo cierto es que yo tenía entonces, comencé a elaborar un plan, quizá el primer plan militar de mi vida. Mi plan, pues. Mi plan porque empezó yo, solo, con unos amigos civiles, estudiantes, un profesor universitario, que de vez en cuando venía, era como un contacto, no recuerdo su nombre, 2 jóvenes estudiantes, y yo tenía a los soldados, pues,
Los soldados eran muchachos analfabetas, algunos de ellos, pero bueno, que uno los cargaba en el alma, eran mis soldados. El plan era irme para la guerrilla, pues. Y por esos días estábamos en operaciones. Y yo escribía un diario. Y entonces hablaba del Che. Le escribía a la negra que estaba lejos. Negra, niña, te amo. Le escribía a Nancy, la madre María, y de Rosa y de Hugo. Hacía reflexiones ahí. Montaña, ¿cómo te amo? A mí yo amo la montaña, ¿no? Pero ya uno sentía un llamado de la montaña. Yo recuerdo haber escrito, montaña, ¿cómo te amo? Quizá algún día mi huella quede y se confunda contigo, montaña, montaña oscura, montaña mágica. Y era el Che, la guerra de guerrilla. Entonces tenía ese plan, 1 o 2 Vietnam escribo en el diario, y el plan de irme a la guerrilla. Era un plan medio loco. Y ahí fue que fundamos, en ese mes de octubre, noviembre de 1977, entonces fundamos lo que, viéndolo hoy en retrospectiva, sin duda es la primera célula de lo que fue luego el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Yo juramenté 5 soldados, pues, y éramos el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela. Todo este cúmulo de cosas de 20 años de mi vida fueron como aflorando en aquel campamento antiguerrillero, y aquellas lecturas, y aquellas experiencias, y aquel, bueno, 1 Vietnam, 2 Vietnams en América Latina. Y yo desde entonces me hice guerrillero. Y hoy sigo siendo un guerrillero, solo que soy guerrillero presidente. Creo que Fidel también será siempre un guerrillero. Casi siempre. Él es el gran guerrillero, como fue el Che, y seguirá siendo un gran guerrillero. Casi siempre quienes intentan minimizar la figura del Che, los detractores de ese ejemplo, lo acusan de aventurero. ¿Usted cómo definiría a ese hombre? De varias facetas, yo creo que hay varias formas, varios enfoques sobre el Che. Pero quizá de su misma expresión, ese minuto de enfrentar la muerte y la mano temblorosa de Mario Terán, y decirle, deja de temblar ya y dispara que vas a matar un hombre. Un hombre. Y tu pregunta, ¿cómo definir ese hombre? Un hombre en todo lo extenso de la concepción o el concepto de lo humano, pues, de lo humano. De lo humano. El Che es mucho más allá que un guerrillero, que el guerrillero heroico, lo sabemos, y sobre todo yo en estos últimos años me he conseguido al Che pensador, al Che reflexivo, al Che del pensamiento crítico, al Che, bueno, del modelo económico transformador, al Che de la etapa de industrialización de Cuba, al Che y sus reflexiones, bueno, en África, al Che y sus críticas al modelo soviético y a la cartilla soviética, al Che y todo esto que Borrego ha estado elaborando con maestría y con lealtad al pensamiento del Che, el Che, bueno, y su crítica al manual de economía política, publicado por la Unión Soviética, el Che y sus críticas y sus alertas sobre el modelo yugoslavo. El Che tenía razón, fíjate, cómo aquellos modelos socialistas terminaron siendo pulverizados por el capitalismo, ¿no? Por el capitalismo. Entonces, sí, yo creo que el Che es un gran hombre, uno de los grandes hombres de nuestra historia, desde todos los puntos de vista donde tú lo veas. Por eso no exageró Fidel cuando dice en aquel discurso, si alguien quiere que sus hijos sean, ¿no?, el revolucionario, el hombre, el humanista, seamos como el Che. Porque es como un rayo a seguir, como un sendero vivo. Entonces así es el Che. El Che, por decirlo en una palabra muy de esta tierra donde estamos, del llano venezolano, se desparramó, cual lluvia, por estas tierras. Nos empapó. Y aquí lo cargamos hoy, vivo. Hoy vive en nosotros. Usted fue junto con Fidel a Altagracia, en Argentina, a la casa donde vivió el Che. ¿Qué sintió ahí en ese lugar, en ese encuentro con ese pedazo de historia? Aquella noche, después de la cumbre, nos fuimos juntos. Íbamos los dos en el mismo carro y cruzamos las calles de Córdoba y aquel mar de pueblo. Y me decía él, mira, Chávez,
la mayoría jóvenes. Es una nueva ola. Porque no son los viejos camaradas, ya de barba blanca o cabello blanco, que fueron a ver a Fidel. De cuando en cuando había uno. Era un mar de gente joven, allá en el gran campus de la Universidad de Córdoba. Y yo le dije, Fidel, yo no voy a hablar. Eres tú. Han venido por ti. No, tú tienes que hablar. Bueno, está bien. Yo no quería hablar, yo quería era oírlo a él. Más bien yo decía, yo debería estar allá abajo entre los muchachos, oyéndote. Al final yo hablé. Rápido, lo más rápido que pude. Media hora quizás. Y después aquel gigante. ¿Y cómo se llama? Le pusieron una bufanda. Una bufanda porque el frío arreciaba con las horas. Y aquel Fidel y aquella magia y aquellos muchachos electrizados y aquella ovación. Luego esa noche nos fuimos juntos al hotel, después del discurso, como siempre, a cenar y a seguir hablando, y habla, y reflexiones, y revisión de noticias. Y entonces yo le digo, bueno, yo me voy, chico, yo tengo que viajar mañana a Portugal, tengo un encuentro con Sócrates, y de ahí sigo hacia China, y después Vietnam. Entonces él me acompaña, como siempre, hasta el ascensor, y tú sabes que las despedidas con Fidel son largas. Él va y le pone la mano a uno por aquí, y en la puerta se para media hora más, por lo menos media hora, en la puerta. Después camina uno 20 metros al ascensor, en la puerta del ascensor 1 hora más. A veces se mete al ascensor, y dentro del ascensor media hora más. Después hasta el carro. En la puerta del carro 1 hora más. Uno tiene un pie dentro del carro y otro en tierra, y él ahí. En el avión, cuando yo me venía de La Habana, él subía al avión. Un poco por las aeromosas también, ¿no? Un poco por las aeromosas y los besos de las aeromosas y tal, y la coquetería. Pero no, él recorría el avión hasta allá, hasta el final, saludaba al último muchacho allá de seguridad, allá hasta café, que él no toma café, se tomaba un café, ¿no? Saludaba uno por uno, a los pilotos. 1 hora en el avión, 1 hora y media. Un día dije, bueno, vámonos, Fidel se va con nosotros. No, me voy. Ah, él me dijo esa noche, Chávez, yo le pregunto, ¿y tú mañana qué vas a hacer? Ahí en la despedida, ya en la puerta. Entonces me dice, mañana voy a visitar Altagracia, donde el Che, y me explicó todo. Y entonces me dice, me pone el dedo por aquí, ¿y por qué tú no vas conmigo? Y entonces empezamos a conspirar ahí, 2 guerrilleros, el viejo y el menos viejo. Y yo digo, bueno, vamos a sacar la cuenta, la hora tal y tal. Al final, en cuestión de 5 minutos, dijimos, yo voy. Ese pueblo estaba ahí inundado de gente. No podíamos casi ni entrar al pueblo en los carros. Llegamos a la casa, una casa bonita. Y allá lo primero que vimos fue al Che sentado. Oye, le dije, ahí está el Che. Tamaño natural, el niño. María, tú no has ido allá. Tienes que ir. Tú llegas, ahí está el Che. Pero lo sentaron, el sitio donde él se sentaba. Es una media pared, así. Una media pared. Y entonces pero a mí me impresionó tanto, porque el escultor es un genio. La expresión, el niño así. El Che, mira, ahí está el Che, Fidel. Y recorrimos al patio, y después firmamos el libro. En la firma del libro se nos ocurrió una cosa buena. Estaba él, firmamos los dos en la misma hoja, creo que en la misma hoja. Y entonces combinamos las letras. Creo que al escribir patria o muerte. Habría que ver la hoja, pero esa página tiene las 2 letras. Los dos escribimos ahí, combinamos las letras y las frases, ¿no? ¿Habían hablado alguna vez antes, Fidel y usted, el Che? Muchas veces, muchas noches en La Habana, aquí también en Venezuela. Bueno, por aquí pasamos con Fidel. Y yo le iba hablando a Fidel de quizá todo esto que te he hablado,
de Sabaneta, de la Marqueseña, del puesto de mando, del pueblo. Y entonces en todas esas conversaciones, sí, siempre estuvo presente ahí el Che. Incluso Fidel una noche me explicó muy bien cómo fue. Yo le pregunté, mira, ¿cómo fue lo del Che? ¿Qué tú me puedes...? Y él hasta con un gráfico me explicó todo lo que él dedujo de las investigaciones y de todo, bueno, lo del camino del Che en Bolivia hasta la escuela de la Higuera. Pero muchas veces hablamos del Che. El Che también fue médico y en ese tiempo que ejerció la medicina también empezó a hacer algunos apuntes, quiso escribir un libro sobre la medicina social, criticó los modelos de medicina que existían en América Latina. Yo le preguntaría si usted cree que el Che como que renace también en estos médicos que andan hoy por la selva, por las montañas de Venezuela, de Bolivia. Sí, el Che. Claro, el Che, tú sabes que renace lo que murió, ¿no? O lo que dejó de vivir. El Che nunca murió, en verdad. No, nunca murió. En nosotros, los militares revolucionarios y bolivarianos, vivió siempre durante los 70, durante los 80, los 90, la rebelión nuestra del 4 de febrero. Y las canciones de Ali I. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Esa canción recorrió y nosotros en los cuarteles la llevamos, los cuarteles, que los soldados la oyeran. Caminando entre valles y montañas. ¿Te acuerdas, María? ¿Qué más? Para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante Che, te mataron. Y eso era con una guitarra. Entonces él vive siempre. Bueno, y en Cuba, más que aquí, 1.000.000 de veces más que aquí. Y en Argentina, pero sobre todo en Cuba y en el mundo, ¿no? Ahora, en estos médicos, tú dices, claro, en estos médicos el Che vive con más intensidad, o se hace vida con más intensidad, se multiplica. Uno se consigue los médicos de Cuba, y ahora también algunos venezolanos ya en Bolivia, en Centroamérica, aquí en Venezuela. Nosotros caminamos, si nos fuéramos caminando ahorita en cualquier dirección, no pasaría mucho tiempo si que consiguiéramos grupos de personas. Y si tú les preguntas, aquí mismo, por aquí, por este camino allá, arribita, está un caserío llamado Quebrada Negra. Ahí hay 2 médicos cubanos. 2 médicos cubanos. Si bajas por aquí por la carretera está Veguita, Barrancas, más acá, Sabaneta, hasta La Apure, hasta Puerto Nutria. Por toda esta sabana está el Che. En esos médicos, pues. Que como ellos juraron, seremos como el Che, son como el Che, dedicando su vida a servir a los demás, a aliviar las penas sobre todo de los más pobres, ¿no? Ayer usted en el Aló, hablando de Barrio Adentro, hablando de los médicos, esbozó un concepto y usted habló de la medicina guevariana. ¿A qué se refería? Bueno, esa medicina guevariana porque él es el símbolo de esa medicina social, de ese desprenderse incluso del médico verdadero. Debe ser como el soldado verdadero. Un médico que cobre para atenderte, que te cobre y si tú no tienes dinero no te atiende. No es médico, es un mercenario, igual que un soldado que defiende esta colina, pero si le pagan. Si no le paga el país o el gobierno, no defiende nada, la deja en manos del enemigo. Eso no es un soldado, es un mercenario. Entonces, es el concepto del médico, del soldado que entrega su vida crísticamente. Eso es lo que yo pudiera llamar, y se me ha ocurrido, la medicina guevariana, pues. Bueno, además por tener más vivo al Che Guevara, ahora como médico, yo no como el guerrillero, pero uno pudiera hablar también del guerrillero guevariano, o del soldado guevariano, ¿ve? Del joven guevariano, del estudiante guevariano, del trabajador guevariano, de la patria guevariana. El Che es uno de los seguidores de Bolívar.
Bolívar, cuando hablamos aquí de bolivariano, estamos englobando. El concepto bolivariano engloba lo guevariano, engloba lo fidelista, lo zamorano, lo nuestro, pues. Es como la confluencia de todas esas corrientes en una sola gran vertiente revolucionaria. Usted y Fidel han hablado de que se formen 40.000, 50.000, 100.000 médicos en 10 años. ¿A dónde están mirando? ¿A qué horizonte? ¿A qué punto miran cuando se les ocurren esas cosas? Bueno, estamos mirando. Estamos sintiendo primero, concibiendo y mirando por tanto, avanzando por tanto, avanzando. La mirada es como el faro, uno camina, uno concibe, uno batalla, ¿no? Y la mirada es como el faro, decía, como el faro. Nosotros andamos haciendo concreción, carne y hueso, aquel sueño del Che ya a punto de irse a la eternidad, ¿no? Es eso, el compromiso de Sandino, formar o ayudar a formar al menos 200.000 médicos en esta década. Vamos cabalgando duro para lograr la meta, pero no solo el médico, es el concepto integral de la medicina social, es la ciencia, es la tecnología, las investigaciones, el equipamiento. Ejemplo de ello, Cuba, Venezuela, pero también por ese camino va Bolivia. En la clausura del Foro Social Mundial, usted, parafraseando al Che, dijo hay que crear 1, 2, 3, muchas Bolivias. Yo creo que se estaba adelantando también en un plazo muy breve algo que está ocurriendo. Ahí tenemos el triunfo en Ecuador. ¿Cómo visora usted el futuro de América Latina? El futuro llegó. El futuro creo que llegó, está aquí. Lo tenemos aquí. Y yo creo que el futuro, que es hoy, no mañana, es un gran desafío y es una gran oportunidad. ¿Es ahora o habrá que posponer los grandes cambios económicos, políticos, sociales, morales, para 100 años más? Por eso, más que mirar el mañana, sin dejar de prever siempre el mañana, porque hay que mirar siempre el largo plazo, el mediano plazo, pero decía el mariscal Sucre en Ayacucho, antes de la batalla, le dijo a sus tropas allí, soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana. Entonces, el futuro, también lo dijo el Che, en su momento lo dijo, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Ahora ese futuro para mí está aquí hoy, es lucha, es desafío y es victoria. Nosotros estamos demostrando que sí es posible transformar las condiciones terribles de la América Latina. Nosotros estamos demostrando que sí es posible derrotar al imperialismo como Cuba lo hizo, con distintos métodos en su momento, y lo sigue haciendo. Y ahora junto a Venezuela, junto a Bolivia, y cada día seremos más los que estamos entrando en una alianza nueva, lo que llaman los gringos allá el eje del mal, pero no es ningún eje del mal, es el grupo, es la alianza de los revolucionarios del nuevo siglo. Y ahí Fidel con nosotros, ahí el Che con nosotros, y todos ellos con nosotros. Así que el presente es eso, lucha, pero también lucha y victoria. Así que, mira, Félix, ¿no? Creo que yo me tengo que ir. Sí, ha sido pero excelente. Hemos hablado suficiente por ahora. Solo te respondo de esta manera, un poco para tratar de cerrar todo lo que hemos hablado y los sentimientos que gracias a ustedes me han inundado el alma en este lugar y en este momento que vivimos de batalla y de victoria. De batalla y de victoria. Y Fidel lo dijo también, ese genio que Fidel. Un día le dije yo en una de esas reuniones, y le digo yo, patria o muerte, venceremos. Me dice, estamos venciendo. Es decir, ya no es venceremos, es que estamos venciendo. ¿Usted se ha sentido guerrillero de Fidel? Sí, yo soy de la guerrilla de Fidel. Yo soy de la Sierra Maestra. Y yo soy de la Quebrada del Yuro. Bueno, y aquí estamos. 5 décadas han pasado y hoy más que nunca está vivo el Che Guevara en estos montes, en estos ríos y en este corazón de soldado guerrillero. Hasta la victoria siempre, estamos venciendo. Fidel,
Nos dijo el Che una gran realidad, una gran verdad. Fidel, dijo el Che antes de morir físicamente, díganle a Fidel que algún día él verá una revolución triunfante en América Latina. Yo te digo, compadre, díganle a Fidel desde la Marqueseña que aquí estamos triunfando y seguiremos triunfando. Venceremos y estamos venciendo, mi comandante. Comandante, Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria.